Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast, Tinto y Modernidad. Analizaremos cómo el café se convirtió en nuestro producto estrella, nos hizo visibles en la economía global y nos llevó a una era de modernización. Emprendamos nuestro viaje con el delicioso aroma de un café colombiano. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se dio la inserción permanente en la economía mundial? ¿En qué consistieron las relaciones y redes comerciales de Colombia? Bueno, de acuerdo a Grandi, el autor de Élites, Modernización y Redes de Negocio Transnacionales en Colombia del año 2018, y cito textualmente, la modernización fue impulsada prevalentemente por los capitales provenientes de las exportaciones de café, que fueron invertidos en el sector industrial, así como las infraestructuras necesarias para facilitarlo. Grandi también cita, para hacer ese comentario, a Ocampo y Torres, 1988, Ocampo y Montenegro, 1984, Thorpe, 1984 y Henderson, 2001. Retomando, esto se dio entre los años 1920 y 1935, gracias a las alianzas realizadas por las élites cafeteras de Cundinamarca y el departamento de Antioquia, con inversores extranjeros, en especial de origen estadounidense y europeo. El gobierno estadounidense hizo préstamos a Colombia entre 1920 y 1925. Estos préstamos se presupuestaban que iban a ser pagados a través de las ganancias de las exportaciones de café. Y además, aprovechando el interés de los bancos por realizar préstamos en Latinoamérica, el gobierno colombiano solicitó préstamos que iban a ser destinados a mejorar la infraestructura, como por ejemplo, se planificó la mejora de las líneas del ferrocarril de Antioquia, las redes eléctricas y puertos. Por ejemplo, se modernizó el puerto de Buenaventura. Todas estas mejoras, incluyendo la electricidad a una gran parte de la población colombiana, garantizarían el aumento de las exportaciones de café, lo que sirvió de impulso económico, porque catapultó a Colombia como el segundo productor de café a nivel mundial. Aunque el café constituyó el principal producto de explotación y de inserción a la economía, también lo fueron el petróleo y el banano, aunque en menor medida. Las redes comerciales que se tejieron se conformaron por la élite empresarial colombiana, con empresas extranjeras, quienes eran encargadas de la comercialización y distribución, y los bancos quienes otorgaban el capital. Aunque esto suena muy bonito, al realizarse dicha modernización a través de préstamos, Colombia pasó a ser una nación dependiente económicamente, no solo de los bancos, sino del mercado global. Y así ingresó al mercado global, pero también adquirió una deuda externa que continuó creciendo con los años. ¿Cómo fueron los procesos de economía extractiva en las zonas de frontera como el Putumayo? Cuando hablamos de Putumayo, particularmente a mí se me viene a la cabeza abundancia de recursos naturales, pero también marginación estatal. La extracción ha sido un proceso llevado a cabo no solo por nacionales, sino también por extranjeros, y se ha dado de manera escalonada, a través de varias etapas, como lo podemos citar de Mongua Calderón 2020. Textualmente dice: la extracción de quina y gomas en el piedemonte del Caquetá, Putumayo, 1874-1900, el establecimiento de la Casa Arana en el Bajo Putumayo, 1903-1932, y la guerra con el Perú, 1932-1933, como los principales ejes que articularon las fronteras amazónicas al Estado colombiano. Bueno, retomando. Esta actividad extractiva tuvo como característica el empleo de mano de obra indígena, las cuales fueron sometidas a la fuerza, hacia un sistema de esclavitud, de violencia, por las empresas extranjeras, aunque aquí estamos hablando puntualmente de la Peruvian Mason Company, de la familia Arana,
quienes sembraron el terror en esta zona, atraídos por el comercio de quina y caucho. Como dijimos, sometieron a las comunidades indígenas a una época de terror. El extractivismo, especialmente de caucho y quina en el Putumayo, lo único que trajo fue un impacto atroz a nivel social y económico de los pueblos indígenas de la zona, quienes además de todos los horrores que tuvieron que soportar, como la esclavitud y la explotación laboral, sufrieron despojo de tierras. Y aunque esta zona se convirtió en un proveedor de materia prima al mundo, no obtuvo ningún beneficio real de esto. Solo se beneficiaron los extranjeros, en especial el señor Arana, de la Casa Arana, ya que todo el caucho y quina que extrajo de Colombia la sacó por la frontera con el Brasil. De esta manera legalizó ese caucho y esa quina como peruana y no como colombiana. Así que Colombia ni siquiera obtuvo ganancias a nivel gubernamental de esto. Sin embargo, este horror sufrido por los indígenas fue denunciado, fue expuesto al mundo y además, sumando que hubo una baja demanda del caucho a nivel mundial, se dejó de extraer como lo hacían y siguieron en la ruina los pobladores. Solo trajo más ruina y más tristeza a esta zona del país. Aunque en el Putumayo no solo se extrajo caucho, también se extrajo petróleo. Y aquí ya entran otras empresas, especialmente de Estados Unidos. Y se convirtió en el fortín económico de la región aparentemente, porque este enfoque extractivista solo condujo a la deforestación y contaminación. Y realmente el avance del Putumayo y modernización no se vivió sino para algunos. Ahora vamos a ver en qué forma se inició la industrialización y modernización inicial de Colombia. Juan José Echevarría y Mauricio Villamizar, con la colaboración de Juanita González, escribieron El proceso colombiano de desindustrialización. Y cito una parte de este texto que dice: el proceso colombiano de industrialización tuvo una corta duración. El despegue comenzó en la década de 1930, 40 años más tarde que en Argentina, Brasil, Chile o México. Cierro comillas. Como vemos, la industrialización y modernización inicial de Colombia fue un periodo corto, ¿no? La inicial. Y precisamente esto se dio gracias al apogeo del café, de la exportación de café y los ingresos que este generó. Ese capital que ingresó produjo una demanda de productos, cosas que no se producían en Colombia, lo que impulsó la creación de una industria que proveyera estos bienes y servicios como el sector de textiles, bebidas y alimentos. Una de ellas fue la industria del ladrillo, que significó un aumento en la construcción de viviendas, y esto trajo una mayor modernización gracias a la infraestructura, gracias a que había un sector, entre ellas las élites cafeteras, quienes se dedicaron también a la importación tecnológica y dieron los primeros pasos para la industrialización colombiana. También la política colombiana jugó un papel importante, por supuesto, en este proceso de industrialización. La respuesta política a los nuevos actores sociales por parte de partidos como el liberal. La modernización colombiana trajo cambios en la organización social, política y económica. Surgió una clase obrera, una nueva clase media, una clase de campesinos, mejor dicho, unos movimientos campesinos, unos colonos. Y debido a toda esta colonización cafetera, se dieron todos estos cambios a la modernización, a la industrialización. Y el Partido Liberal, aunque no precisamente en sus inicios, fue consciente de estos cambios estructurales sociales.
y decidió darles un impulso a una serie de reformas, tanto en el sector educativo como en otros sectores. Por ejemplo, el sector educativo promovió la educación pública, respondiendo a las peticiones de los campesinos. Impulsó la reforma agraria, como lo fue la Ley 200 de 1936, que habló de la tenencia de tierras y de otras cosas más. También promovió la modernización de las viviendas de los campesinos para sustituir esos materiales que se utilizaban como el bareque por ladrillos. Como vimos en la anterior pregunta, en la anterior respuesta, la industria del ladrillo fue una de las que también se impulsó con la modernización. Y a los trabajadores con una adquisición de unos derechos laborales, como por ejemplo se estableció la jornada laboral de 8 horas, que fue un triunfo para los obreros. De esta forma el Partido Liberal buscaba unos cambios sociales respondiendo a ese clamor de las clases menos favorecidas y también constituyéndose en un partido más incluyente, ya que en sus inicios el liberal y el conservador hicieron su alianza, pero dejaron por fuera muchos actores de Colombia. Solo quedaron esos dos partidos y atrás quedaron cualquier otra forma de organización. Podemos concluir que el café se constituyó en el elemento que nos insertó en el mercado internacional y fue el primer paso para la industrialización que nos condujo por un camino lleno de cambios en la historia colombiana, no solo a nivel económico, sino social, político y cultural. Pero no todo fue positivo, porque durante este modernismo se presenta un contraste con el auge cafetero y la economía extractivista del sur de Colombia, en el Putumayo, que no se benefició en nada y solo trajo desolación para las comunidades indígenas. Por otro lado, surgieron reformas liberales que responden a las peticiones de una modernización inclusiva en todas las regiones del país. Soy Sandra Escobar y nos escucharemos en otra oportunidad.